Muy bien, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Continuando con nuestras clases virtuales, por favor, vamos a ver ahora el tema de cinética química. Cinética química. Profe, ¿qué estudia ese tema? Mira, cuando hablamos de cinética química, estudia los mecanismos de reacción, ¿sí?, de una cierta, de las sustancias en este caso. Es decir, yo quiero formar una sustancia tal o sustancias tales. ¿Qué mecanismo sigue? ¿Qué trayectoria? ¿Qué camino sigue? ¿Me dejo entender? Nosotros en química a eso lo vamos a llamar etapas. Y no solamente estudia los mecanismos de reacción, sino también estudia los factores, ¿no? Cómo puede variar, en este caso, la rapidez de una reacción, entre otros. Hasta el momento nosotros hemos aprendido en el tema de estequiometría, por ejemplo, cuánto de él, con cuánto de él me sale. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿cuál es el objetivo? Saber con qué rapidez se descompone, con qué rapidez se forma. ¿Me dejo entender? O sea, está asociado directamente con la parte de todos los mecanismos, rapidez, etcétera, etcétera. Muy bien. Lo primero que vamos a ver nosotros aquí es cuáles son los factores que modifican la rapidez de una reacción. Entre los factores que modifican la rapidez de una reacción hay muchas, pero entre ellas, las más importantes vamos a mencionar. Uno, la famosa naturaleza de los reactantes. Es decir, para que haya una reacción química, ¿sí?, estamos de acuerdo, no es que vas a echar cualquier cosa y que reaccione, también depende de la afinidad que tengan entre sí por reaccionar. Si yo pongo sodio más agua, este señor sí va a reaccionar. Él es un metal, obviamente. Con el agua, este sí va a reaccionar. No te estoy diciendo que todos los metales reaccionan con el agua, simplemente que este es un metal muy activo cuando está frente al agua. ¿Y qué es lo que te va a dar acá, campeón? Lo que te va a dar es el hidróxido de sodio, liberando, ¿qué cosa? Gas hidrógeno. ¿Me dejo entender? Pero sin embargo, si tienes bromo más agua, fíjate, simplemente acá no existe, permíteme poner así, no existe una reacción. Es decir, la naturaleza de los reactantes es imprescindible para que haya o no haya una reacción. Eso que quede bien clarito. Ahora, se conoce que, puesto ahí, ¿no? Se conoce que él posee gran reactividad. ¿Quién posee gran reactividad frente al agua? El sodio, obviamente. Se conoce que el sodio, campeón, el sodio posee gran reactividad frente al agua, pero el bromo, dice, no reacciona frente al agua. Entonces, insisto, esta primera parte está asociado directamente con la naturaleza que tienen los reactantes para poder reaccionar entre sí. Ahora, jóvenes, un segundo punto es la famosa concentración de los reactantes. Concentración de los reactantes. Por ejemplo, acá tienes el cobre sólido que reaccione con HNO3 y tienes el cobre sólido también con ácido nítrico. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí la concentración, ¿cuánto es? 0.4 molar y aquí la concentración, ¿cuánto es? 4 molar. Profesor, estos dos señores tienden a reaccionar. Sí es cierto, tienden a reaccionar, pero la pregunta es, ¿cuál de los dos va a reaccionar más rápido? ¿Sabes quién va a reaccionar más rápido? El que tenga mayor concentración. Es decir, a mayor concentración implicaría decir que la rapidez de la reacción va a ser mayor. Por ejemplo, ¿no? Supongamos esto, vas al doctor y te receta, pues de repente unas pastillas tal, o unos jarabes, perdón, y te dice, ¿sabes qué? Tómate esto que está de concentración 300 ppm, por decirlo, ¿no? Y tú de repente vas a la farmacia, etcétera, y no tienes 300 ppm, de repente hay uno más concentrado, de 400 ppm. En nuestra intuición lógica, entendemos que al tomar ese jarabe, algún tipo de reacción va a tener dentro del organismo. La pregunta es, si tú tomas uno de 300 versus otro de 600, ¿en cuál de los dos, según la teoría, tendría que reaccionar más rápidamente? En uno que esté más concentrado. ¿Me dejo entender? Entonces, la concentración de las sustancias, obviamente que sí,
interesa. ¿Estamos de acuerdo, joven? Eso tenlo, pero bien clarito. Entonces, por favor, en ambos ocurre una reacción. Acá sí hay una reacción, sí, acá sí existe una reacción, pero permíteme ponerlo acá así, ¿no? Él tiene una velocidad 1, una rapidez 1, perdón, una rapidez 2. ¿Qué es lo que se cumple acá? Se cumple que la rapidez 2 debe ser mayor que ¿quién? Que la rapidez en 1. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque tú te estás dando cuenta de lo siguiente, campeón, que a una mayor, escúchame, a una mayor concentración, ¿estamos de acuerdo? Eso implica decir que, permíteme así, aumenta la rapidez. Eso que quede bien clarito, ¿sí? Entonces, esto va a ser clave, profesor. A mayor concentración, la rapidez tiende a incrementarse. Eso que quede bien clarito, por favor. Veamos otro factor más que modifica la rapidez de una reacción. ¿Sabes a quién tenemos? La famosa temperatura. Sí, la temperatura, jóvenes. Profe, pero antes de hablar de la temperatura, molecularmente, ¿cómo me tengo que imaginar yo esa reacción química? Mira, las moléculas son tan pequeñísimas que no lo podemos ver a simple vista, ni siquiera con el microscopio de más alta resolución, jóvenes. Pero sin embargo sí nos imaginamos que tiene movimiento, porque recuerda que el movimiento es una propiedad innata de la materia a nivel molecular, a nivel atómico, es algo innato. Ahora, el detalle es esto, mira, las moléculas, para que ocurra una reacción, tienen que chocar entre sí. Pero hay una gran diferencia. Puede ser este choque que está así, un choque tan sutil que de repente choca pero no genera algo nuevo. O sea, el choque no es tan violento que no genere en este caso una nueva sustancia. Pero ¿qué pasaría si el choque fuese muy intenso? Es más probable que por ahí se pueda formar algo nuevo. Es más probable que por ahí se pueda formar una reacción. En pocas palabras, la famosa teoría de choques efectivos indica que no cualquier choque te forma una reacción, no cualquier choque te genera, una reacción. Debe ser choques efectivos. ¿Me dejo entender? Puede chocar con esta sutileza, pero no genera una reacción. Pero si choca de repente, ¿no?, más intensamente, te genera una reacción. Entonces, ¿eso qué quiere decir? A mayor cantidad de choques efectivos, entonces la rapidez se ve incrementada. Profe, ¿pero qué tiene que ver con la temperatura? Mucho, porque tú cuando aumentas la temperatura, ¿qué es lo que estás provocando, por favor? Estás provocando que este sistema absorba calor, y al absorber calor implica decir que sus moléculas se van a mover más rápidamente, y al moverse más rápidamente va a crecer la probabilidad para que sus choques sean efectivos. ¿Me dejo entender o no? Entonces, pues, a una mayor temperatura, la rapidez tiende a incrementarse, porque sencillamente tiende a incrementarse la cantidad de choques efectivos. Eso que quede bien clarito. Entonces dice acá, a mayor temperatura, la rapidez de una reacción tiende a ¿qué, campeón? Tiende a incrementarse. Entonces eso, campeón, que quede pero bien clarito. Otro, grado de división de las partículas. Fíjate acá, tengo el cobre, un trozo acá, más ácido nítrico. El cobre, pero acá está pulverizado y acá está también el ácido nítrico. Entonces acá voy a poner así, acá tengo el cobre, un trozo de cobre acá, estamos acá, un trozo de cobre, y acá tengo el cobre, pero que está pulverizado. Profesor, ¿y ahora qué es lo que va a pasar acá? Simple. Cobre, ácido nítrico, cobre tienen la afinidad de reaccionar. Por la naturaleza no hay problema. Por la concentración aquí me dan a entender que es la misma concentración, pero sin embargo este cobre está en un trozo y este está pulverizado. Profe, ¿y qué es lo que va a pasar? ¿Quién va a reaccionar más fácilmente? ¿No? ¿Con cuál de ellos se va a formar una mayor rapidez para la formación del producto? Simple, jóvenes. Cuando más pulverizado se encuentre, a menor grado de división de las partículas, la reacción se hace más rápida.
Yo siempre me pongo a pensar en las famosas cápsulas. Una cápsula, si tú lo has abierto, te das cuenta que está pulverizado. Pero tú, sin embargo, cuando tú consumes la cápsula, todo ¿sí o no? Claro que dentro del organismo, pues de repente, ¿qué se da? ¿No? Esa capita se va a poner tan sutil, tan livianita, que tranquilamente da el efecto de una manera gradual, se podría decir. Pero ¿qué pasaría si tú, medio loco, no sé, de repente la cápsula lo abres, ¿sí? Lo dejas, ese polvito lo pones en una cucharita y te lo tomas? El efecto, según la teoría, tiene que ser más rápido. ¿Me dejo entender? Por esa razón, cuando está pulverizado, automáticamente la rapidez se ve a incrementar. Entonces, campeón, decimos acá, del mismo, estamos hablando acá de la rapidez, por acá, repito acá. Entonces, acá tengo, insisto, una rapidez 1 y una rapidez 2. Entonces, acá, ¿qué es lo que se cumple, por favor? Aquí, obviamente, notamos lo siguiente, ¿no? Que la rapidez 2 tiene que ser mayor que ¿quién? Que la rapidez 1. Pero ¿cuál es el criterio aquí, por favor? ¿Cuál es el criterio aquí? El criterio aquí, permíteme, lo voy a poner acá, el criterio acá, el criterio es esto. ¿Cuál es el criterio en este ejemplo que te estoy poniendo? El criterio que es lo siguiente, por favor. Que lo voy a poner así, ¿ah? A mayor, mira, escúchame, a mayor, esto se entiende mayor para mí, a mayor pulverización, así, tú me entiendes, ¿no? O sea, menor división de las partículas, pulverización, ¿estamos de acuerdo? Eso implica decir que habrá ¿qué cosa? Una mayor rapidez, ¿sí? Que quede bien claro. Entonces, a mayor pulverización de la sustancia, en todo caso, ¿sí? Eso que implica decir que tendrás una mayor, ¿qué cosa? Mayor rapidez. Eso que quede bien clarito, por si acaso, como criterio. Entonces, ahí tienes otro factor que te permite variar la rapidez de una reacción. Veamos un quinto factor, los catalizadores. Profesor, ¿qué son catalizadores? Los catalizadores son sustancias que no la inician, pero sí modifican la rapidez de una reacción. Al decirte modificarla, o la puede hacer más rápida o la puede hacer más lenta, ¿verdad? Pues son sustancias que alteran la rapidez de una reacción. Hay dos tipos de catalizadores. Catalizador puede ser tanto positivo como negativo. Es obvio que por el signo podemos tener la intuición que un catalizador positivo, ¿a quienes se le va a llamar? Se le va a llamar a aquellos que incrementa ¿qué, campeón? Incrementa la rapidez de la reacción. Mientras que el negativo disminuye la rapidez, lo atenúa, ¿verdad? Disminuye la rapidez de la reacción. Eso que quede bien clarito. Es obvio que en el campo industrial, si se usa catalizadores, ni loco van a usar catalizadores negativos. Tienen que usar catalizadores positivos. ¿Por qué? Porque lo que quieren es incrementar la rapidez de la producción. Lo que quieren es obtener el producto ya para venderlo. ¿Me dejo entender? ¿Por qué te digo eso? Porque si en un problema no te especifican qué tipo de catalizador, porque tendrían que hacerlo, tú tienes que considerar que te están hablando de un catalizador positivo. Me dejo entender, eso que quede bien clarito, ya son datitos por ahí, ¿no? Si a ti no te dicen, insisto, qué tipo de catalizador es, tienes que sobreentender, pues, que se están hablando de un catalizador positivo, salvo te digan lo contrario. Ahora, ese catalizador negativo, si antes que se me vaya el nombrecito, también se le conoce como el famoso inhibidor. Y ya te imaginarás por qué le dicen inhibidor, porque inhibe en este caso, ¿verdad? Retrasa, como que reprime la reacción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y algo muy importante, esos catalizadores al final de la reacción no son consumidos. Ellos mantienen su masa tal como han iniciado. Como ya te había mencionado, ahora, una vez que hemos visto lo que son los factores que alteran la rapidez de una reacción, veamos pues lo siguiente. Dice, sea la siguiente ecuación química, un A más B flecha C, donde obviamente sabes que A, B y C minúscula me representan los coeficientes estequiométricos.
Te pongo este siguiente ejemplo para que tengas en cuenta, ¿no? Y así analizar de qué se trata todo esto. Por ejemplo, al inicio, en un tiempo cero, tienes 5 molar de A y 3 molar de B y no hay nada de C. Por lo visto, el objetivo, la finalidad, el propósito que es que estos señores reaccionen y den vida a ellos, o sea, fórmense en este caso. Pero ¿qué pasa a medida que transcurre el tiempo? De A tienes 3, de B tienes 2 y de C, uy, apareció algo. ¿Eso qué quiere decir? A medida que transcurre el tiempo, los reactantes se van a estar consumiendo, se van a consumir. Y gracias al consumo de estos reactantes se va a producir una sustancia nueva llamada C, que es el producto. ¿Me dejo entender o no? Entonces, profesor, yo me estoy percatando que a medida que transcurre el tiempo, los reactantes cada vez se van consumiendo hasta formar los productos. ¿Me dejo entender? Mira, en el tiempo 2 minutos, de A te queda 3 molar y de B te queda 2 molar. En el tiempo 4 minutos, de A te queda 2 molar y de B te queda 1,5 molar. Y de C cada vez está aumentando. ¿Me dejo entender? Ahora, profesor, pero yo sé, yo ya tengo experiencia, después de este tema sigue equilibrio químico. ¿Cómo lo voy a entender eso? Mira, ahí mismo te doy al menos una visión. ¿Qué te parece? Si la reacción fuese muy rápida, pero muy rápida, este señor se consumiría en su totalidad, de tal manera que de él ya no habría nada y solamente se forma C. Pero si la reacción fuese lenta, esto se consume, se produce, pero como es tan lenta, esta producción puede provocar ¿qué cosa? Que se regenere y forme él. Y la reacción sería como una reacción cíclica. Es decir, cuando nosotros hablamos de un equilibrio químico, entiéndelo físicamente que estás frente a reacciones lentas. ¿Me dejo entender? Y cuando nosotros hablamos de una reacción irreversible o que no es equilibrio, las reacciones son muy rápidas. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que sí queda bien claro hasta este momento es lo siguiente, que los reactantes se van a consumir y el producto es lo que se va a generar. Mira, debemos saber lo siguiente, que la rapidez de una reacción es variación de concentración sobre variación de tiempo. Profe, tantas fórmulas, no, jóvenes, mira, lo voy a borrar. No es nada del otro mundo, solamente estoy aplicando tu física elemental. Espacio es igual a velocidad por tiempo, eso tú lo sabes mejor que yo. Y esta velocidad es igual espacio entre tiempo, ¿me dejo entender? Solamente que en química, pues, tú no vas a hablar de espacio. Vas a hablar de concentración, o sea, variación de concentración. En vez de espacio, ¿qué le vas a poner, campeón? Variación de concentración. ¿Me dejo entender? Y en vez de tiempo, ya pues el delta de tiempo. Esto es. O sea, no piense que es una cosa nueva, es lo mismo. ¿Me dejo entender? Pero, profe, en los libros aparece signo menos, ¿no? Un momentito. Eso te vas a dar cuenta que ahora sigue ese signo menos o no. Entonces, para que lo podamos entender mejor, decimos así. Escúchame bien, borro esta partecita para no causarte confusión. ¿Sí? Entonces tú tienes de esta manera. Entonces podemos observar en los reactantes. Mira, ¿qué te parece si yo calculo la rapidez de A, de esta sustancia, en 2 minutos? Aquí, pongo acá, a ver aquí, en 2 minutos, pongo aquí, en 2 minutos, ¿qué te parece? A ver, es la variación de concentración. Esa variación siempre es final menos inicial. Final menos inicial. Profesor, un momentito, en 2 minutos, a ver, para, ¿quién es el final? 3. El final es 3. 3 molar. ¿Menos quién? El inicial, ¿cuánto es? 5 molar. Profe, en 2 minutos, ¿el tiempo cuánto es? 2 minutos. Entonces, ¿cuánto vendría a ser acá? Vendría a ser obviamente menos, ¿te das cuenta? Menos, ¿qué sería acá? Menos 1 molar por minuto. ¿Verdad? Fíjate la rapidez de B en el tiempo 4. Puede ser 2, lo que puede ser en realidad. Voy a poner acá en 4 minutos. Profe, ¿cuál vendría a ser acá? Vendría a ser así. DB está acá en 4. Él sería el final. Él sería el final, ¿sí o no? Acá sería ¿cuánto? Sería 1,5 menos 3 molar. ¿Sobre cuánto? Sobre 4 minutos. Y finalmente, ¿cuánto te va a quedar acá? Te va a quedar así, ¿no? Te queda menos 1,5 entre 4. Bueno, no quedó pegar acá, te queda menos 1,5 sobre 4, que sería molar por minuto. Pero lo que quiero enfatizar es el signo menos.
Profesor, ¿qué es esto? Claro, este signo menos, ¿qué información te está brindando? Te está brindando la información que estos reactantes se van a consumir. Simplemente es eso. Pero fíjate para este producto, ¿qué te parece si calculo la rapidez del producto, o sea, de C, en el tiempo 2 minutos? ¿Qué te parece acá? Sí, así, 2 minutos. ¿Cuál vendría a ser? Final menos inicial. Profesor, pero a ver, en 2 minutos, ¿su final cuánto es? 2. Menos inicial, obviamente, en tiempo 0 no había, porque el objetivo es formal. ¿Entre cuánto? Entre 2. ¿Y eso cuánto vendría a ser? Vendría a ser un, ¿qué cosa? Molar por minuto. Pero tú te das cuenta que en este caso vendría a ser ¿qué signo? Positivo. Interpretación. ¿Qué significa ese signo negativo? Que a medida que transcurre el tiempo se está consumiendo. ¿Y qué significa ese signo positivo? Que a medida que transcurre el tiempo se va formando más y más. Entonces, joven, para que tú te puedas dar cuenta, dice así, ¿no? Interpretamos que el signo es negativo, el signo es negativo, ¿sí? El signo es negativo a medida que transcurre el tiempo, ¿no? O sea, bueno, es negativo, significa que a medida que transcurre el tiempo, la concentración, ¿qué es lo que está pasando? La concentración, me sigues acá, pongo con tiza verde, flechita hacia abajo, la concentración disminuye. Así lo vas a leer. Una vez más, si el signo es negativo, significa que a medida que transcurre el tiempo, la concentración va a disminuir. Pero si el signo de esa rapidez es positivo, campeón, ¿qué significa? Que a medida que transcurre el tiempo, la concentración va a incrementarse. Ya me entiendes que flechita hacia abajo disminuye, flechita hacia arriba está aumentando. Entonces ahí tienes para que tú puedas interpretar, ¿no? ¿Qué es lo que significa todo esto? Sigamos avanzando. Dice acá, análogamente, ¿sí? Análogamente, por favor, acá podemos decir que la rapidez instantánea en la ecuación alfa, o sea, esa misma ecuación vendría a ser así. Mira, simplemente te vas a dar cuenta de los coeficientes, campeón. Entonces, ¿cuál sería acá la rapidez alfa? O sea, así. O sea, que la velocidad, o la rapidez, mejor dicho, la rapidez de A es proporcional ¿a quién? A su coeficiente. ¿Cuánto sería acá? Proporcional a A. ¿Me dejo entender? La rapidez de quién? De la sustancia B es proporcional ¿a quién, campeón? A su coeficiente. ¿Cuánto sería? B. Como la rapidez de la sustancia C, o sea, sería la rapidez de formación, ¿no es cierto? Es proporcional ¿a quién? A la sustancia C. Ahí no dejo de espacio, pero este señor es igual ¿a quién? A la velocidad, te lo menciono, de toda la reacción. Entonces, eso que quede bien claro. Muy bien, entonces, jóvenes, esto lo que está aquí simplemente es una proporcionalidad que se cumple de la rapidez respecto a quién, a su coeficiente estequiométrico. Para eso veamos una aplicación. ¿Qué te parece? Dice así, ejemplo, halle la rapidez del nitrógeno sabiendo que la rapidez del amoníaco es 8 molar por segundo, según la siguiente ecuación. Lo primero que tú vas a tener en cuenta, campeón, es el balance, obviamente. Al balancear, aquí es por 2, aquí es por 3 y aquí es por 1. Entonces dice, allá la rapidez del nitrógeno. Ah, pero un momentito, según esa expresión que está aquí en la parte superior, yo digo así, la rapidez del nitrógeno debe ser proporcional ¿a quién? A su coeficiente. ¿Cuánto es su coeficiente? A 1. Como la rapidez de quién? Del amoníaco debe ser proporcional ¿a quién? A su coeficiente. ¿Cuánto vale aquel coeficiente del amoníaco? ¿Vale cuánto? Vale 2. Se terminó. Pero profesor, a mí me están preguntando cuánto es la rapidez del nitrógeno. Pero ¿cuánto es la rapidez del amoníaco? Te lo han como dato. ¿Cuánto vale? 8. Entonces, si tú reemplazas acá, por aquí, si tú reemplazas, tendrías así, campeón. Tengo que la rapidez del nitrógeno vendría a ser igual a quién de frente resultado. Aquí vale 8, ¿sí o no? 4. ¿Cuánto vendría a ser? 4 molar por segundo. El signo ya lo pones tú. Como el nitrógeno, en este caso, como el nitrógeno es un reactante, este señor a medida que está transcurriendo el tiempo se va consumiendo. Tú lo puedes poner también si deseas así como un menos. Y eso solamente es interpretación. ¿Y eso qué significará?
que el nitrógeno se va a estar disminuyendo su concentración. Entonces, campeón, hasta ahí tienes cómo nosotros podemos relacionar el cálculo de rapideces en función de su concentración. Ahora vamos a ver lo siguiente, que es Gulbert y Way.